el que el tema será la influencia social. Este es un tema bastante controversial, ya que muchas veces la influencia suele ser utilizada en ámbitos como la manipulación, el aprovecharse de otros o en la propaganda y publicidad, que muchas veces terminan definiendo los estándares de la vida y modificando lo que cree una persona. Es por esto que, cuando hablamos de influencia, suele existir una visión negativa del concepto, pero la verdad es que la influencia no tiene en sí alguna intención maligna o benigna. Simplemente es un fenómeno que se da en situaciones sociales y existen diversas personas que lo utilizan para buenas acciones y para malas acciones. Por otra parte, la influencia social muchas veces se da en forma inconsciente. Las acciones y opiniones de unos influyen en otros de forma automática. Es parte de la interacción social, el verse modificados por este constante cambio de información visual y auditiva. En este video me centraré en la influencia intencionada, o también llamada persuasión. Un ejemplo de la persuasión puede ser esa situación en la que le pides a tu padre que te deje ir a la fiesta de fulanito, haciendo notar tus buenas notas en el colegio o tu buen comportamiento en las últimas semanas. Por otra parte, este fenómeno se puede observar en los medios de comunicación masivos, cuando por ejemplo una figura como un candidato presidencial que expone una ideología y apela a los prejuicios y estereotipos de la gente, por ejemplo con el caso de la inmigración, suele valerse de preconcepciones y miedos irracionales para conseguir el apoyo de ciertos grupos de personas. Finalmente, otra forma de influencia puede ser aquel que demuestra cierta capacidad o alguna maestría en un ámbito y utiliza esto como argumento para explicar por qué él es mejor o su opinión vale más que la de otros, siendo que esta experticia no tiene por qué decidir cuál es la validez de su argumento. Existen 6 principios de influencia propuestos por Robert Cialdini. El primero de estos es el principio de reciprocidad. Este principio nos dice que cuando le haces un favor a alguien, este debe responder de la misma manera. Se le tacha de ingrata, de inconsciente, generando un sentimiento de obligación a cumplir las demandas del otro. También tenemos el principio de escasez. Este principio indica que mientras más difícil se nos hace conseguir algo, más valor se le da. Es en parte por esto que la gente suele comprar cosas caras o valorar las sectas o grupos en los cuales la cuota de entrada o la exclusividad es elevada, sintiéndose más validados que otros por el hecho de sufrir más para conseguir algo. Principio de validación social. La validación social corresponde a ese proceso en el que observamos el comportamiento de las personas a nuestro alrededor y tendemos a actuar de la misma forma, ya que nuestro cerebro inconscientemente nos dice que es adecuado seguir ciertas conductas de gente similar a nosotros. El cuarto principio es la tendencia a hacer lo que la gente atractiva o con la cual tenemos algún lazo afectivo nos dice. Se ha demostrado que las personas con cierto atractivo físico suelen suscitar más respuestas automáticas en situaciones de emergencia, ya que estos, al verse más atractivos, suelen causar una sensación de confianza y seguridad. Principio de autoridad. Desde pequeños aprendemos a obedecer las autoridades. Es algo que se nos enseña desde pequeños y que cuando somos grandes suele tener una influencia incluso cuando no es una autoridad directa, sino un símbolo de autoridad, el que nos ofrece una conducta o una forma de actuar. Finalmente, tenemos el principio de coherencia, el que dice que las personas tenemos la tendencia a actuar correspondiendo a lo que ya hemos dicho, a lo que con autoridad hemos hecho, ya que en la sociedad es bien vista una persona que es coherente y se expresa de forma consistente en diferentes ámbitos sociales, generando cierta obligación por cumplir los estándares que tú crees haber provocado en las demás personas. Antes de terminar, quisiera también comentar que la influencia es utilizada en propaganda para la concientización de enfermedades como el SIDA, para fomentar conductas cívicas responsables, como por ejemplo el manejar sin estar en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga, para fomentar el ahorro y el reciclaje, para promocionar conductas saludables, por ejemplo como
sería en el caso del fumar cigarrillos o el beber alcohol de sobremanera. En muchos de estos ámbitos se utiliza la persuasión para poder combatir las conductas dañinas. Por lo tanto, hay que tener una perspectiva responsable respecto a la persuasión y no utilizarla solo para nuestro beneficio propio, sino para ayudar a otros, para que no pasen encima de nosotros, como muchas veces se hace en el día a día. Esto ha sido todo. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos o déjame un like para compartir más conocimiento en YouTube acerca de la psicología, ya que el objetivo siempre es mejorar la calidad de vida de las personas, entregarles esa información que no son capaces de descubrir por sí mismos. Eso ha sido todo. Se despide Perverso Polímorfo. Buenas noches.